This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by 7-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. ¿Sabías que las visiones de un profeta cautivo hace más de 2500 años siguen siendo tan poderosas hoy como lo fueron entonces? Ese profeta es Ezequiel, un hombre que habló con valentía cuando todo parecía perdido. Ezequiel fue más que un simple mensajero. Fue sacerdote y profeta, alguien que vivió en el tiempo del exilio babilónico. En un periodo de desesperación, cuando Jerusalén había caído y el templo destruido, Ezequiel se convirtió en la voz de Dios, transmitiendo juicios severos y visiones de restauración gloriosa. El profeta Ezequiel es una de las figuras más enigmáticas e intrigantes del Antiguo Testamento. Su vida y misión se desarrollaron en un periodo turbulento, cuando el reino de Judá sufrió la devastación más grande de su historia. La destrucción de Jerusalén y del templo, la dispersión del pueblo y el exilio en Babilonia. Ezequiel no fue un profeta común, no solo proclamó el mensaje de Dios, sino que lo vivió de manera literal, con acciones simbólicas impactantes que capturaron la atención de su audiencia. Ezequiel pertenecía a una familia sacerdotal y fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 a.C., durante la primera fase del exilio, junto con los líderes más prominentes de Judá. 5 años después, mientras vivía entre los exiliados junto al río Quebar, Dios lo llamó con una visión deslumbrante de su gloria. A diferencia de otros profetas que ministraban en medio de su pueblo en su propia tierra, Ezequiel predicó a un pueblo abatido y desmoralizado, lejos de su hogar y en una tierra extranjera. El dolor del exilio estaba fresco y las esperanzas de muchos parecían extinguirse. Fue en este contexto de desesperación que Dios levantó a Ezequiel como una voz de advertencia y consuelo. Lo que hace único el ministerio de Ezequiel es la combinación de visiones extraordinarias, actos simbólicos extremos y un lenguaje profético lleno de imágenes vivas. Por ejemplo, en un acto simbólico ordenado por Dios, Ezequiel tuvo que acostarse sobre su costado durante más de 1 año, representando el tiempo de castigo para Israel y Judá. En otra ocasión, Dios le ordenó que comiera un pergamino, simbolizando cómo su mensaje profético debía ser asimilado y proclamado. Estos actos no eran simples dramatizaciones, sino representaciones visuales del juicio y la restauración que venían de parte de Dios. ¿Por qué estudiar a Ezequiel hoy? Porque su mensaje sigue siendo asombrosamente relevante. Vivimos en tiempos en los que la humanidad enfrenta desafíos espirituales y morales similares a los que experimentó el pueblo de Israel. En medio de crisis, pérdida y confusión, el libro de Ezequiel nos recuerda que Dios sigue estando presente, que su justicia es inmutable y que su gracia ofrece restauración. Sus visiones, aunque enigmáticas, revelan una verdad eterna. Dios está en control, incluso cuando todo parece estar perdido. A través de Ezequiel, Dios nos enseña a enfrentar el juicio con humildad, a vivir con fe en tiempos difíciles y a aferrarnos a la esperanza de la restauración final.
El libro de Ezequiel es uno de los textos más visuales y simbólicos de toda la Biblia, lo que lo convierte en un desafío para muchos lectores. Sus imágenes complejas y acciones proféticas a menudo parecen desconcertantes, pero detrás de cada símbolo hay un mensaje profundo que revela el carácter de Dios y sus planes para su pueblo. Para entender el lenguaje de Ezequiel, es esencial recordar que Dios estaba comunicando verdades espirituales a un pueblo que necesitaba desesperadamente ver para poder creer. El lenguaje de Ezequiel está saturado de simbolismo, metáforas y alegorías. Sus visiones de ruedas dentro de ruedas, criaturas con múltiples rostros y valles de huesos secos no son relatos fantásticos sin propósito, sino mensajes que reflejan realidades espirituales más allá de lo visible. Por ejemplo, la famosa visión del carro divino en el capítulo 1 puede parecer abstracta, pero comunica una verdad poderosa: la omnipresencia y soberanía de Dios. Las ruedas que se mueven en todas direcciones representan que Dios no está limitado por el espacio ni el tiempo. Su presencia no estaba confinada al templo de Jerusalén, sino que también estaba con los exiliados en Babilonia. En el corazón del libro de Ezequiel se encuentran tres temas principales: el juicio, la restauración y la esperanza. Primero, Ezequiel proclama el juicio de Dios sobre Judá y las naciones vecinas debido a su rebelión, idolatría y corrupción. A través de imágenes como la destrucción de Jerusalén y la partida de la gloria de Dios del templo, el profeta denuncia el pecado con una claridad implacable. Sin embargo, el juicio nunca es el fin de la historia. Ezequiel también proclama la promesa de una nueva restauración, en la que Dios dará a su pueblo un corazón nuevo y un espíritu nuevo, renovándolos desde adentro. El contexto histórico del exilio babilónico es fundamental para comprender este lenguaje. El pueblo de Israel estaba viviendo una crisis nacional y espiritual sin precedentes. El templo, símbolo de la presencia de Dios, había sido destruido, y muchos sentían que Dios los había abandonado. En medio de esta oscuridad, Ezequiel proclama que Dios sigue siendo fiel a su pacto y que, aunque el juicio es inevitable, la restauración está asegurada. Su lenguaje visual era una forma de sacudir al pueblo de su letargo espiritual, confrontándolos con la gravedad de su pecado y la grandeza de la esperanza que tenían por delante. Aplicar el lenguaje de Ezequiel a nuestra vida hoy significa aprender a ver más allá de lo visible. Nos enseña a interpretar las dificultades y pruebas como oportunidades para volvernos a Dios y a reconocer que, incluso en los momentos más oscuros, hay una promesa de redención y renovación. El simbolismo de Ezequiel nos invita a profundizar en nuestra fe y a abrir los ojos a las realidades espirituales que Dios quiere revelarnos. La visión inaugural de Ezequiel en el capítulo 1 es una de las escenas más asombrosas y misteriosas de la Biblia. En ella, Ezequiel describe cómo vio los cielos abiertos y contempló una imagen indescriptible de la gloria de Dios. Esta visión no es un simple espectáculo celestial, es una revelación profunda del carácter de Dios y su relación con su pueblo. Ezequiel ve un carro celestial que se mueve con libertad y poder. El carro está compuesto por seres vivientes, ruedas gigantes y un trono resplandeciente, sobre el cual se sienta una figura humana que brilla como el fuego. Esta descripción está llena de símbolos. Los querubines, con sus 4 rostros, hombre, león, buey y águila, representan la plenitud del poder y la creación de Dios. Las ruedas dentro de ruedas simbolizan su presencia inescapable, capaz de moverse en cualquier dirección sin limitación. El trono en lo alto del carro deja claro que Dios sigue gobernando sobre toda la creación, incluso cuando su pueblo está en el exilio.
Lo más impresionante de esta visión es su mensaje subyacente. La gloria de Dios no está confinada. Los israelitas habían asociado la presencia de Dios con el templo de Jerusalén, pero esta visión rompe esa idea. Dios no está limitado a un edificio o a un territorio, su gloria llena toda la tierra. Para los exiliados en Babilonia, esta revelación era una fuente de consuelo y esperanza. Aunque estaban lejos de su tierra y su templo, Dios estaba con ellos. La visión de la gloria de Dios en Ezequiel 1 también tiene implicaciones espirituales profundas para nosotros hoy. Nos recuerda que la majestad de Dios trasciende nuestras circunstancias. En momentos de crisis, cuando sentimos que Dios está lejos, su presencia sigue siendo real y poderosa. La descripción del trono resplandeciente nos invita a confiar en la soberanía de Dios sobre nuestra vida, incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Ezequiel cae rostro en tierra al ver esta visión, un gesto que refleja la única respuesta apropiada ante la santidad y la gloria de Dios. Adoración y reverencia. Esta escena nos desafía a examinar nuestra propia relación con Dios. ¿Reconocemos su gloria en nuestra vida diaria? ¿Nos postramos en humildad ante su majestad o lo hemos reducido a una imagen limitada y familiar? Aunque el libro de Ezequiel inicia con un mensaje de juicio y advertencia, su verdadera esencia está impregnada de esperanza y restauración. Dios, a través de Ezequiel, no solo confronta el pecado de Israel, sino que también revela su deseo de restaurar a su pueblo y renovar su relación con él. Este mensaje es clave para entender la naturaleza de Dios. Un Dios justo que no tolera el pecado, pero también un Dios misericordioso que ofrece una oportunidad de redención. A lo largo de los capítulos 33 al 39, encontramos un cambio en el tono del mensaje de Ezequiel. Después de profetizar la destrucción de Jerusalén y el castigo del pueblo, Dios proclama promesas de restauración que abarcan tanto el ámbito físico como espiritual. Estas profecías son particularmente conmovedoras porque vienen en un momento de desesperanza. El pueblo se encontraba en el exilio, habiendo perdido su tierra, su templo y su identidad. Para ellos, todo parecía perdido. En Ezequiel 36, Dios promete algo revolucionario. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta declaración no solo habla de una restauración externa, sino de una transformación interna. Dios no se limita a devolver al pueblo su tierra, Él quiere darles un nuevo comienzo espiritual. El corazón de piedra simboliza la dureza, la rebeldía y la indiferencia hacia Dios, mientras que el corazón de carne representa la renovación y la disposición a obedecer y amar a Dios. Esta profecía anticipa el nuevo pacto que Jesús establecería siglos después, donde el Espíritu Santo sería derramado sobre los creyentes, transformando sus vidas desde adentro. La restauración física del pueblo también es destacada en las promesas de retorno a la tierra prometida. Dios asegura que los exiliados volverán a Jerusalén, que la tierra será cultivada de nuevo y que las ciudades serán reconstruidas. Esta restauración nacional no es solo un acto de misericordia, sino una manifestación del poder y la fidelidad de Dios. Él cumple sus promesas, no por los méritos del pueblo, sino por el honor de su propio nombre. Lo más inspirador del mensaje de restauración de Ezequiel es su relevancia eterna. Incluso hoy, cuando nos encontramos en momentos de crisis espiritual, emocional o personal, estas palabras nos recuerdan que Dios puede restaurar lo que está roto.
Cuando nuestras vidas parecen un campo arrasado o un valle de huesos secos, Dios nos ofrece un nuevo comienzo. No importa cuán endurecido esté nuestro corazón, su espíritu puede transformarnos y renovarnos. Esta restauración no depende de nuestras fuerzas, sino del amor y la gracia inagotables de Dios. Ezequiel también proclama la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. En medio de su rebelión, Israel había roto el pacto con Dios, pero Él promete que volverán a ser su pueblo y que Él será su Dios. Esta relación restaurada es el núcleo del mensaje de esperanza de Ezequiel. A través de esta profecía, entendemos que la meta final de la redención no es solo el perdón de pecados, sino una comunión profunda y permanente con Dios. Para nosotros, el mensaje Adobe Acrobat, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-acrobat. El mensaje de restauración de Ezequiel nos llama a confiar en que ningún pecado es demasiado grande y ninguna situación es demasiado desesperada para la intervención de Dios. Nos enseña que la verdadera renovación comienza en el corazón, cuando permitimos que Dios transforme nuestras vidas con su espíritu. En un mundo lleno de promesas vacías, la promesa de Dios en Ezequiel 36 es una fuente inquebrantable de esperanza. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Una de las imágenes más impactantes y conocidas del libro de Ezequiel es la visión del Valle de los Huesos Secos en el capítulo 37. Esta escena no es solo una representación visual poderosa, sino una profecía cargada de esperanza y significado espiritual profundo. Ezequiel describe cómo Dios lo lleva en espíritu a un valle lleno de huesos secos, un lugar desolado donde la muerte reina sin esperanza. Los huesos están completamente secos, lo que indica que han estado allí durante mucho tiempo, sin ningún rastro de vida. Dios le pregunta al profeta: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». La pregunta parece absurda. A simple vista, los huesos no tienen posibilidad de volver a la vida. Sin embargo, Ezequiel responde con fe: «Señor Jehová, tú lo sabes». Este intercambio inicial establece el tono de la visión. Lo que es imposible para los hombres es completamente posible para Dios. Luego, Dios le ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos, declarando la palabra de Dios para que vuelvan a la vida. Mientras Ezequiel obedece, sucede algo extraordinario. Los huesos comienzan a juntarse, cada uno en su lugar, y son cubiertos de tendones, carne y piel. Sin embargo, aún no hay vida en ellos. Entonces, Dios le ordena que profetice al espíritu, el aliento, y al hacerlo, los cuerpos reciben vida y se levantan como un ejército grande y poderoso. El simbolismo de esta visión es profundo. Los huesos secos representan al pueblo de Israel, espiritualmente muerto y exiliado, sin esperanza ni futuro. La restauración de los huesos simboliza la resurrección espiritual y nacional del pueblo. Dios está declarando que Él puede devolver la vida a lo que parece irremediablemente perdido. La visión culmina con esta promesa: «Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová». Aplicada a nuestra vida hoy, la visión del Valle de los Huesos Secos es un recordatorio de que Dios tiene el poder de traer vida donde hay muerte. No importa cuán desolada o sin esperanza parezca una situación.
una relación rota, un sueño abandonado o una fe debilitada. Cuando proclamamos la palabra de Dios y permitimos que su Espíritu obre en nosotros, lo imposible se convierte en posible. El aliento de vida que Dios sopló sobre los huesos secos sigue disponible hoy para renovar nuestras almas, levantar nuestras vidas y darnos un propósito nuevo. Este pasaje también nos desafía a profetizar vida sobre las áreas muertas de nuestra existencia. Así como Ezequiel proclamó la palabra de Dios sobre los huesos, nosotros estamos llamados a declarar las promesas de Dios sobre nuestras circunstancias. La palabra de Dios tiene poder creativo y restaurador. Cuando hablamos en fe, el Espíritu Santo puede obrar milagros que transforman nuestra realidad. Finalmente, la visión del Valle de los Huesos Secos nos recuerda que la restauración no es solo un acto externo, sino un proceso profundo y espiritual. Dios no solo reconstruyó los cuerpos, Él sopló su aliento, simbolizando la obra del Espíritu Santo. De la misma manera, nuestra verdadera restauración ocurre cuando recibimos la vida de Dios en nuestro espíritu. Esta visión es una invitación a abrir nuestro corazón y permitir que Dios haga lo imposible. Traer vida donde solo hay muerte. Hacia el final del libro de Ezequiel, específicamente en los capítulos 40 al 48, encontramos una de las visiones más detalladas y fascinantes de la Biblia. La descripción de un templo restaurado y de una ciudad santa, conocida como la Nueva Jerusalén. Esta visión, aunque aparentemente técnica y llena de medidas y detalles arquitectónicos, encierra un significado espiritual profundo que revela la naturaleza de Dios y su promesa eterna de estar presente en medio de su pueblo. La visión del templo restaurado surge en un momento de profunda desolación para los exiliados. El templo de Jerusalén, que había sido el centro de la vida religiosa y espiritual de Israel, había sido destruido por los babilonios. Para los judíos, la destrucción del templo no solo significaba la pérdida de un edificio físico, sino también una sensación de que Dios los había abandonado. El templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y su destrucción parecía cortar esa conexión sagrada. Sin embargo, en esta visión, Dios le muestra a Ezequiel un templo perfecto y glorioso. Esta estructura no es como el templo antiguo, sino una versión idealizada que simboliza la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Cada detalle del templo tiene un propósito. Las medidas precisas, los pasillos, los altares y las puertas son reflejos de la santidad y el orden divino. La precisión en los detalles no es arbitraria. Comunica que Dios es un Dios de orden y que todo en su presencia debe ser santo. El simbolismo del templo restaurado va más allá de una construcción física. Representa el restablecimiento de la relación entre Dios y su pueblo. En un sentido espiritual, el templo es un anticipo del plan de redención completo de Dios. La profecía apunta hacia una era en la que Dios habitará permanentemente con su pueblo, eliminando la separación causada por el pecado. Este templo no es solo un edificio, es un símbolo de la comunión eterna entre Dios y los redimidos. Otro aspecto significativo de esta visión es el río que fluye desde el templo en Ezequiel 47. Ezequiel describe cómo un río de aguas vivas brota desde la base del templo, creciendo en volumen a medida que avanza y trayendo vida a todo lo que toca. Las aguas llegan a lugares áridos, como el Mar Muerto, y lo transforman en un lugar lleno de vida y abundancia. Este río es un símbolo del Espíritu Santo y de la vida espiritual que fluye de la presencia de Dios. Nos recuerda que donde quiera que el Espíritu de Dios esté presente, hay renovación, sanidad y abundancia. La ciudad santa,
la Nueva Jerusalén, que aparece en los capítulos finales, también tiene un simbolismo poderoso. La ciudad es descrita con detalle, y su característica principal es que Dios mismo mora allí. El nombre de la ciudad, revelado al final de la visión, es Jehová Shammah, que significa el Señor está allí. Este nombre encapsula la esencia de la promesa de Dios. Su presencia constante y eterna. La Nueva Jerusalén representa el cumplimiento final de las promesas de Dios, una realidad donde no habrá más sufrimiento, pecado ni separación. Para los exiliados en Babilonia, esta visión era una fuente de esperanza inquebrantable. Les aseguraba que su sufrimiento no era el final de la historia. Dios restauraría no solo su tierra y su templo, sino también su relación con Él. Esta promesa les recordaba que, aunque las circunstancias actuales parecían desesperanzadoras, Dios tenía un plan glorioso para su futuro. Para nosotros hoy, la visión de la Nueva Jerusalén y el templo futuro apunta hacia el reino eterno de Dios. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan retoma esta misma imagen, describiendo la Nueva Jerusalén como la morada final de los redimidos, donde no habrá más lágrimas ni dolor. Esta ciudad simboliza el cumplimiento total del plan de Dios. Una comunidad santa donde Él será el centro y su presencia será continua. En nuestra vida diaria, esta visión nos llama a reflexionar sobre nuestra comunión con Dios. ¿Estamos buscando su presencia de manera constante? ¿Permitimos que su espíritu fluya en nosotros como el río que transforma todo a su paso? La promesa del templo restaurado y la Nueva Jerusalén nos invita a anhelar una relación más profunda con Dios, recordando que Él es nuestro refugio y que su presencia es suficiente para transformar cualquier desierto en un lugar de vida y abundancia. El mensaje central del libro de Ezequiel no solo aborda el juicio y la restauración a nivel nacional, sino que también enfatiza una verdad fundamental. Cada individuo es responsable de su relación con Dios. En el capítulo 18, encontramos uno de los discursos más poderosos y directos de Ezequiel sobre la responsabilidad personal y el arrepentimiento. Durante la época de Ezequiel, el pueblo de Israel había caído en una mentalidad peligrosa: culpar a sus antepasados por su situación actual. Repetían un proverbio que decía: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ezequiel 18.2. En otras palabras, el pueblo creía que estaban sufriendo el castigo por los pecados de generaciones anteriores, sin reconocer su propia responsabilidad espiritual. Dios, a través de Ezequiel, corrige esta idea errónea con una declaración contundente: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, versículo 20. Aquí, Dios deja claro que cada persona es responsable de sus propios pecados y que no serán castigados por los errores de otros. Esta enseñanza no solo corrige una creencia equivocada, sino que también llama al pueblo a un arrepentimiento genuino. Dios no se complace en la muerte del pecador, su deseo es que todos se arrepientan y vivan. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ezequiel 18, versículo 23. El arrepentimiento, en la perspectiva de Ezequiel, no es solo un acto emocional, sino un cambio radical de dirección. Implica abandonar el pecado, volverse hacia Dios y vivir conforme a su voluntad. Dios promete que aquellos que se arrepientan experimentarán restauración y vida. Este llamado al arrepentimiento y a la responsabilidad personal es una lección atemporal.
Vivimos en una cultura donde es fácil culpar a otros por nuestras circunstancias, a nuestros padres, a la sociedad o incluso a Dios. Sin embargo, Ezequiel nos desafía a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. El arrepentimiento no es solo una opción, es el camino hacia la vida verdadera y la restauración. Dios nos invita a examinar nuestro corazón y a tomar decisiones conscientes de obedecerle. Cuando respondemos a su llamado, experimentamos su gracia y misericordia de una manera transformadora. No importa cuán lejos hayamos caído, si nos volvemos a Él con un corazón sincero, Él está dispuesto a perdonarnos y darnos un nuevo comienzo. Uno de los momentos más conmovedores y significativos del libro de Ezequiel es la partida de la gloria de Dios del Templo de Jerusalén. Este evento, descrito en Ezequiel 10 y 11, simboliza el juicio divino y el estado espiritual de la nación de Israel. La gloria de Dios, que había llenado el templo desde los días de Salomón, abandona gradualmente el lugar sagrado debido a la idolatría y el pecado persistente del pueblo. La partida de la gloria de Dios no ocurre de manera repentina. Es un proceso progresivo que refleja la paciencia y la justicia de Dios. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. En el capítulo 10, Ezequiel describe cómo la gloria de Dios se eleva primero desde el propiciatorio del arca en el lugar santísimo y se detiene en el umbral del templo. Es como si la presencia de Dios estuviera vacilando, esperando que el pueblo se arrepienta. Sin embargo, al ver que no hay cambio en su actitud, la gloria de Dios se mueve hacia la puerta oriental del templo y finalmente, en el capítulo 11, se aparta completamente, dirigiéndose hacia el Monte de los Olivos. El simbolismo detrás de este evento es profundo. El templo era el centro de la vida religiosa y espiritual de Israel, y la presencia de Dios en él era una garantía de protección y bendición. La partida de la gloria de Dios no solo marcó el fin de esa protección, sino que también dejó al templo vacío, convirtiéndolo en un edificio sin vida. Este acto de juicio era una consecuencia directa de la rebelión del pueblo y de su indiferencia hacia la santidad de Dios. Sin embargo, incluso en medio de este juicio, Dios deja una promesa de restauración. En Ezequiel 11, versículos del 19 al 20, Dios declara: "Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan". Este pasaje nos muestra que la partida de la gloria de Dios no es el final de la historia. Es un llamado urgente al arrepentimiento y una preparación para la restauración futura. Dios promete regresar a su pueblo cuando ellos abandonen sus ídolos y vuelvan a Él de corazón. Aplicado a nuestra vida hoy, este episodio nos advierte sobre los peligros de la indiferencia espiritual. La presencia de Dios no puede coexistir con la idolatría y el pecado deliberado. Si descuidamos nuestra relación con Dios y permitimos que otras cosas ocupen el lugar que le pertenece, corremos el riesgo de alejarnos de su presencia. Sin embargo, la promesa de un nuevo corazón nos asegura que, a través del arrepentimiento genuino, podemos experimentar la restauración y el regreso de su gloria a nuestras vidas.
Ezequiel no solo utilizó visiones y actos simbólicos para transmitir el mensaje de Dios, sino que también empleó parábolas y alegorías llenas de significado. Una de las más impactantes es la parábola de la vid inútil en Ezequiel 15. Esta parábola sirve como una poderosa ilustración de la condición espiritual de Israel y de las consecuencias de su rebelión. En esta parábola, Dios compara a Israel con una vid que no produce fruto. A diferencia de otras maderas, la madera de la vid no tiene valor para construir muebles o herramientas. Su único propósito es dar fruto. Si no lo hace, no sirve para nada y solo queda como combustible para el fuego. Dios utiliza esta imagen para mostrar que Israel había sido elegido y plantado con un propósito específico: glorificar a Dios y reflejar su carácter al mundo. Sin embargo, al rebelarse y caer en la idolatría, Israel se había convertido en una vid inútil que no cumplía su propósito. Esta parábola es un llamado contundente a la obediencia y fidelidad. Dios no busca que seamos productivos en términos humanos, sino que llevemos frutos espirituales que reflejen su presencia en nuestra vida. Jesús retoma esta misma imagen en el Nuevo Testamento cuando dice: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo aquel que en mí no lleva fruto, lo quitará». Ezequiel también utiliza otras alegorías poderosas para ilustrar la relación de Dios con su pueblo. Por ejemplo, en Ezequiel 16, encontramos una alegoría conmovedora donde Dios describe a Israel como una niña abandonada a la que Él cuida, viste y embellece, solo para que ella luego lo traicione con sus ídolos. Esta imagen revela el amor incondicional de Dios y la tristeza profunda que siente al ver la infidelidad de su pueblo. La aplicación para nosotros es clara. Dios nos ha plantado con un propósito y nuestra vida debe dar frutos espirituales que glorifiquen su nombre. La parábola de la vid inútil nos desafía a examinar nuestra vida y a preguntarnos si estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. ¿Estamos llevando fruto? ¿O nos hemos convertido en ramas secas que necesitan ser renovadas por el Espíritu Santo? En los capítulos 25 al 32, Ezequiel pronuncia una serie de juicios contra las naciones vecinas de Israel. Estas profecías revelan que el juicio de Dios no está limitado a su propio pueblo, sino que se extiende a todas las naciones que actúan con arrogancia, injusticia e idolatría. Ezequiel menciona específicamente a naciones como Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Egipto. Cada una de estas naciones había pecado contra Dios al oprimir a Israel, alentar su destrucción o celebrar su caída. Por ejemplo, Tiro, una ciudad portuaria poderosa y próspera, es condenada por su orgullo y autosuficiencia. En Ezequiel 28, Dios declara: «Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, pero tú eres hombre, y no Dios». Estas palabras resuenan como una advertencia contra la arrogancia humana. Las naciones juzgadas por Dios habían puesto su confianza en su riqueza, poder y sabiduría, olvidando que todo lo que tienen proviene de Él. La caída de estas naciones sirve como un recordatorio de que nadie está por encima de Dios y que toda soberbia será humillada. Además de ser un juicio contra las naciones, estas profecías también traen consuelo y esperanza a Israel. Dios les asegura que sus enemigos no triunfarán para siempre y que Él es un Dios justo que vindicará a su pueblo. Esto nos enseña que, aunque en ocasiones parezca que la injusticia prevalece, Dios sigue siendo el juez soberano y su justicia prevalecerá en el tiempo perfecto. Hoy,
estas profecías nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Estamos confiando en nuestras propias fuerzas, riquezas o logros? ¿Hemos caído en la trampa de la autosuficiencia y el orgullo? La caída de estas naciones es una advertencia clara de que solo en Dios encontramos seguridad verdadera y duradera. Uno de los temas más prominentes en el libro de Ezequiel es el rol del profeta como atalaya. En el capítulo 33, Dios reafirma la misión de Ezequiel, comparándolo con un centinela o vigía encargado de advertir al pueblo de un peligro inminente. La imagen del atalaya era común en el mundo antiguo. Un guardia se colocaba en las torres o muros de la ciudad para vigilar el horizonte. Si detectaba la aproximación de un enemigo, debía tocar la trompeta y alertar a los habitantes para que se prepararan. La vida de toda la ciudad dependía de la fidelidad del atalaya a su responsabilidad. Dios le dice a Ezequiel: «A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte». Como atalaya espiritual, la misión de Ezequiel era advertir al pueblo de su pecado y llamarles al arrepentimiento. Si Ezequiel proclamaba fielmente el mensaje de Dios y el pueblo no escuchaba, la responsabilidad recaía sobre los propios israelitas. Pero si el profeta fallaba en advertirles, Dios demandaría su sangre de la mano de Ezequiel. Esta declaración subraya la gravedad y el peso de su llamado profético. El rol de Ezequiel como atalaya también revela una verdad universal sobre la responsabilidad espiritual. Los líderes espirituales, pastores y creyentes en general tienen la tarea de proclamar la verdad de Dios y de advertir a otros sobre el peligro del pecado. No hacerlo, por temor o indiferencia, implica negligencia espiritual. El mensaje de Ezequiel es claro. Somos responsables de compartir la verdad, incluso si no es popular o bien recibida. Para nosotros hoy, este pasaje nos desafía a examinar nuestro papel como atalayas en nuestra generación. Vivimos en tiempos en los que muchas personas se han alejado de Dios y están espiritualmente dormidas. Como creyentes, estamos llamados a proclamar las buenas nuevas del Evangelio y a advertir a otros sobre las consecuencias del pecado. La fidelidad a este llamado no siempre será fácil, puede implicar rechazo o incomodidad, pero nuestra misión es clara. Ser voces fieles en medio de un mundo que necesita desesperadamente la verdad de Dios. A lo largo de su ministerio, Ezequiel no solo proclamó la palabra de Dios, sino que también realizó acciones simbólicas impactantes que servían como representaciones visuales de sus mensajes proféticos. Estas acciones, aunque extrañas y extremas, capturaron la atención del pueblo y comunicaron las verdades de Dios de una manera que no podía ser ignorada. Una de las acciones más conocidas ocurre en Ezequiel 4, donde Dios le ordena al profeta que se acueste sobre su costado izquierdo durante 390 días y luego sobre su costado derecho durante 40 días. Cada día representaba un año del pecado de Israel y Judá. Durante este tiempo, Ezequiel debía comer raciones muy limitadas de comida cocida sobre excremento de vaca, simbolizando la escasez y la impureza que el pueblo experimentaría durante el sitio de Jerusalén. Esta acción extrema servía como una advertencia visual del juicio que se avecinaba. En otra ocasión, en Ezequiel 5, Dios le ordena a Ezequiel que se corte el cabello y la barba, dividiendo el pelo en 3 partes. Una parte debía ser quemada, otra golpeada con la espada, y la tercera esparcida al viento, simbolizando el destino del pueblo de Jerusalén. Algunos morirían por el fuego, otros por la espada,
y el resto sería dispersado entre las naciones. Estas acciones simbólicas, aunque difíciles de comprender a primera vista, eran una forma poderosa de transmitir la seriedad del mensaje de Dios. A través de ellas, Dios buscaba despertar la conciencia del pueblo, sacándolos de su apatía espiritual y confrontándolos con las consecuencias de su pecado. El uso de acciones simbólicas en el ministerio de Ezequiel nos enseña una lección importante. Dios utiliza métodos creativos para captar nuestra atención y comunicarnos su verdad. A veces, su mensaje no es cómodo ni fácil de aceptar, pero siempre es necesario. Esto nos desafía a estar atentos a las maneras en que Dios nos está hablando hoy, ya sea a través de su palabra, de circunstancias de la vida o de personas que nos llaman a reflexionar. Además, las acciones de Ezequiel nos invitan a considerar cómo vivimos nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios aun cuando su llamado sea difícil o incomprendido por otros? Ezequiel fue fiel en cumplir cada instrucción, demostrando que el compromiso con Dios requiere obediencia radical y disposición a ser instrumentos de su voluntad. En Ezequiel 34, Dios dirige una acusación contundente contra los pastores de Israel, es decir, los líderes religiosos y políticos que habían fallado en guiar al pueblo. En lugar de cuidar y proteger a las ovejas, estos pastores se habían aprovechado de ellas, enriqueciéndose a costa de su bienestar. Dios dice: «No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia». La negligencia de estos pastores había dejado al pueblo en un estado de desolación y confusión espiritual. Las ovejas, dispersas y vulnerables, no tenían dirección ni protección. Sin embargo, en medio de esta denuncia, Dios promete que Él mismo se levantará como el pastor fiel que cuidará a su rebaño. Dios declara: «He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas, y las reconoceré». Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Esta promesa no solo ofrecía esperanza al pueblo de Israel, sino que también profetizaba la venida de Jesucristo, el buen pastor. En el Evangelio de Juan, Jesús declara: «Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas». Jesús cumple la promesa de Ezequiel 34 al venir a buscar a las ovejas perdidas, sanar a las quebrantadas y ofrecer vida abundante a su rebaño. Él es el pastor fiel que no abandona a su pueblo, sino que lo guía con amor, compasión y justicia. Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre el liderazgo espiritual en nuestras vidas. ¿Estamos siendo guiados por el pastor fiel, Jesucristo? Además, nos llama a examinar nuestro papel como líderes o cuidadores en nuestras familias, iglesias y comunidades. Dios nos llama a ser pastores que cuidan a otros con amor y dedicación, siguiendo el ejemplo de Cristo. La promesa del pastor fiel también trae consuelo a aquellos que se sienten perdidos, heridos o abandonados. No importa cuán dispersas estén las ovejas, Dios promete buscarlas y reunirlas en su redil. Esta verdad nos asegura que, en los momentos de mayor dificultad, no estamos solos, el buen pastor está con nosotros, guiándonos hacia la restauración y la vida eterna. El libro de Ezequiel no solo enfatiza la responsabilidad individual, sino que también presenta una responsabilidad colectiva. Israel, como nación, había sido elegida por Dios para ser un testimonio viviente de su santidad y amor ante el mundo. Sin embargo,
la corrupción espiritual y la idolatría generalizada llevaron a la destrucción de Jerusalén y al exilio en Babilonia. Esta catástrofe nacional fue presentada por Ezequiel como un juicio divino inevitable, pero también como una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación colectiva. En Ezequiel 8 a 11, el profeta es llevado en una visión al templo de Jerusalén, donde presencia las abominaciones que el pueblo y sus líderes están cometiendo en secreto. Entre las escenas más impactantes, Ezequiel ve a los ancianos del pueblo adorando ídolos en las cámaras oscuras, las mujeres llorando por el dios pagano Tamuz y los sacerdotes inclinándose al sol en lugar de adorar a Dios. Estas prácticas idolátricas, que se realizaban incluso en el templo, revelan la profundidad de la rebelión y la degradación moral de la nación. Dios no solo denuncia la idolatría individual, sino que condena la responsabilidad compartida de toda la comunidad. Los líderes habían fallado en guiar al pueblo, los sacerdotes habían profanado el templo y el pueblo en su conjunto había permitido que el pecado echara raíces profundas. Este mensaje es una advertencia contundente. Cuando una sociedad abandona los principios de justicia, verdad y santidad, enfrenta consecuencias inevitables. Sin embargo, Ezequiel también proclama la promesa de una restauración colectiva. En Ezequiel 36, Dios declara que reunirá a su pueblo disperso, los limpiará de su impureza y les dará un nuevo corazón. Este proceso no solo transformaría individuos, sino a la nación en su totalidad, permitiéndole cumplir el propósito original de ser un testimonio vivo de la gloria de Dios. La lección para nosotros hoy es clara. Aunque vivimos en un mundo donde el pecado y la corrupción son colectivos, nuestra responsabilidad como creyentes es ser luz en medio de las tinieblas. Debemos reconocer que la transformación no es solo individual, también debemos buscar la renovación de nuestras comunidades y sociedades. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene un llamado profético similar al de Ezequiel. Advertir al mundo, modelar la santidad de Dios y trabajar por la justicia. En los capítulos 38 y 39 de Ezequiel encontramos una profecía intrigante y llena de simbolismo. La batalla contra Gog y Magog. Este pasaje ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia, ya que describe un conflicto apocalíptico en el que fuerzas enemigas se levantan contra el pueblo de Dios, pero son derrotadas de manera sobrenatural. Ezequiel menciona a Gog como el líder de Magog, una región del extremo norte, junto con otras naciones aliadas que se unen en una invasión masiva contra la tierra de Israel. Gog y Magog representan no solo enemigos físicos, sino también fuerzas espirituales y sistemas de poder que se oponen al plan de Dios y buscan destruir su pueblo. Lo más significativo de esta profecía es el resultado final. Dios interviene directamente en la batalla, derrotando a los enemigos con su poder y demostrando su soberanía sobre todas las naciones. En Ezequiel 38.23, Dios declara: «Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová». Esta victoria no solo trae liberación para el pueblo de Dios, sino que también revela su gloria ante el mundo entero. La batalla de Gog y Magog es una imagen del conflicto final entre el bien y el mal, en el que Dios triunfa y establece su dominio eterno. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan retoma la profecía de Gog y Magog, situándola en el contexto de los últimos días. Esta conexión entre Ezequiel y Apocalipsis nos muestra que la lucha espiritual que describe Ezequiel tiene una relevancia eterna y escatológica. Nos recuerda que, aunque enfrentemos enemigos poderosos,
el plan de Dios nunca será frustrado y su pueblo será vindicado. La aplicación práctica de esta profecía es doble. En primer lugar, nos desafía a vivir con la confianza de que Dios es nuestro defensor y que su poder supera cualquier oposición. En segundo lugar, nos invita a prepararnos espiritualmente para las batallas que enfrentamos en nuestra vida diaria, sabiendo que nuestra victoria está asegurada en Cristo. Otra dimensión fascinante del libro de Ezequiel es la promesa de la restauración de la tierra y la renovación de la creación. Dios no solo promete restaurar al pueblo de Israel, sino también sanar la tierra que había sido devastada como consecuencia del pecado y del juicio. En Ezequiel 36, versículos del 8 al 12, Dios declara que la tierra volverá a ser fértil y abundante. Pero vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Esta promesa tiene un profundo simbolismo espiritual. La devastación de la tierra representaba el juicio de Dios, mientras que su restauración simboliza el renuevo y la esperanza que siguen al arrepentimiento. Las montañas de Israel, que habían sido testigos de la idolatría y la destrucción, volverían a florecer y dar fruto, reflejando el poder redentor de Dios. La restauración de la creación también tiene un eco en el Nuevo Testamento y en la teología del reino de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 8, versículos del 19 al 22, habla de cómo la creación misma gime y anhela ser liberada de la corrupción causada por el pecado. La promesa de Ezequiel apunta hacia un futuro en el que Dios renovará no solo a su pueblo, sino también la creación entera. Esta visión nos desafía a reflexionar sobre nuestro papel en el cuidado del mundo que Dios nos ha dado. Como creyentes, estamos llamados a ser buenos administradores de la creación, reconociendo que la restauración de la tierra es parte del plan redentor de Dios. Asimismo, esta promesa nos llena de esperanza. Así como Dios puede sanar una tierra devastada, también puede renovar nuestras vidas y nuestras circunstancias, sin importar cuán desoladas puedan parecer. Uno de los temas más transformadores en el libro de Ezequiel es el ministerio del Espíritu Santo. Aunque Ezequiel vive en la época del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo actuaba de manera puntual y específica, encontramos en sus profecías una anticipación clara de la obra futura del Espíritu en el Nuevo Pacto. En Ezequiel 36, versículo 27, Dios promete: «Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Esta declaración es revolucionaria porque anticipa la venida del Espíritu Santo como una presencia permanente en la vida de los creyentes. Mientras que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre individuos específicos para tareas concretas, Ezequiel profetiza una transformación interna en la que el Espíritu de Dios renovará el corazón de las personas y les dará el poder para obedecer sus mandamientos. Este mensaje se cumple en el Nuevo Testamento, cuando Jesús promete enviar al Espíritu Santo para guiar, consolar y transformar a los creyentes. En Pentecostés, vemos el cumplimiento de esta promesa, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y les da poder para ser testigos del Evangelio. Para nosotros hoy, este mensaje nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado y en nuestro esfuerzo por vivir una vida santa. El Espíritu Santo es nuestra fuerza, guía y consolador, y su presencia en nosotros nos capacita para vivir en obediencia y experimentar la plenitud de la vida en Cristo. El libro de Ezequiel es una obra maestra profética que trasciende el tiempo y el contexto histórico en el que fue escrito.
Aunque sus visiones, parábolas y mensajes estuvieron dirigidos inicialmente a los exiliados en Babilonia, sus palabras siguen resonando con poder y relevancia en nuestra actualidad. Ezequiel no es solo un profeta del juicio, sino también un mensajero de la esperanza y la restauración. A través de sus visiones y profecías, nos encontramos con el carácter inmutable de Dios. Justo y santo, pero también misericordioso y redentor. El mensaje central del libro de Ezequiel nos lleva a reflexionar sobre varias verdades fundamentales que siguen impactando nuestras vidas hoy. En primer lugar, Ezequiel nos muestra que el pecado tiene consecuencias reales. El juicio de Dios sobre Jerusalén y su pueblo fue el resultado de años de idolatría, corrupción y rebelión. Esta lección nos desafía a no tomar a la ligera nuestra relación con Dios ni a ignorar su llamado al arrepentimiento. En segundo lugar, el libro de Ezequiel revela que Dios nunca abandona a su pueblo. Aunque la gloria de Dios partió del templo, su presencia nunca dejó de acompañar a los exiliados. Incluso en la tierra de su cautiverio, Dios les habló, les mostró su poder y les ofreció una esperanza inquebrantable. Esto es un recordatorio poderoso de que, sin importar cuán lejos nos sintamos de Dios o cuán difícil sea nuestra situación, Él está siempre cerca, dispuesto a restaurarnos y a darnos un nuevo comienzo. Además, Ezequiel nos enseña sobre la restauración interna y espiritual. La promesa de un nuevo corazón y un nuevo espíritu es una verdad transformadora que se cumple en Cristo Jesús. No podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, pero el Espíritu Santo tiene el poder de transformar nuestro corazón de piedra en un corazón sensible y obediente. Esto nos invita a dejar de depender de nuestras capacidades y a rendir nuestra vida por completo a Dios, permitiendo que su Espíritu obre en nosotros. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26. See app for details. Otro mensaje profundo de Ezequiel es la promesa de un futuro glorioso. A través de visiones como el Valle de los Huesos Secos y la Nueva Jerusalén, Dios nos muestra que la restauración final es posible y segura. Estas imágenes no son solo una esperanza para el pueblo de Israel, sino una promesa eterna para todos los creyentes. Dios no solo restaura nuestras vidas en el presente, sino que también nos ofrece una esperanza futura donde no habrá más lágrimas, dolor ni separación. La visión del templo y el río que fluye desde él nos recuerda que, al final de todo, la presencia de Dios será nuestro mayor gozo y satisfacción. El libro de Ezequiel también nos desafía a asumir nuestra responsabilidad espiritual. Dios no solo nos llama a arrepentirnos individualmente, sino también a ser atalayas en nuestra generación, proclamando su verdad con fidelidad. Así como Ezequiel fue un profeta valiente en medio de una nación espiritualmente caída, nosotros también somos llamados a ser luz y sal en un mundo que necesita desesperadamente escuchar el mensaje del Evangelio. No podemos callar ni ignorar nuestra responsabilidad, debemos ser instrumentos de restauración y esperanza en las manos de Dios. Finalmente, el libro de Ezequiel nos deja con una visión poderosa de quién es Dios. Un rey soberano, un juez justo, un pastor fiel y un redentor lleno de misericordia. Él es el Dios que nos busca cuando estamos perdidos, que nos restaura cuando estamos rotos y que nos da vida cuando todo parece muerto. Su gloria llena toda la tierra y su amor nunca falla.
El mensaje de Ezequiel es una invitación a volver a Dios con todo nuestro corazón, a dejar que su Espíritu renueve nuestras vidas y a vivir con la esperanza segura de su promesa eterna. Dios todavía obra milagros en medio de los valles de huesos secos de nuestras vidas, y su gloria aún se manifiesta en los corazones dispuestos a buscarlo. La pregunta final es: ¿responderemos a su llamado? Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres experimentar la restauración y el poder de Dios en tu vida, hoy es el momento perfecto para actuar. No permitas que las circunstancias te alejen de Dios. Él está esperándote con los brazos abiertos, listo para transformar tu vida y darte un propósito eterno. Aquí tienes 3 acciones concretas que puedes tomar hoy mismo. Suscríbete al canal para seguir explorando la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo sobre los mensajes profundos de la Biblia, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Aquí seguiremos desentrañando las verdades que transforman vidas y nos acercan más a Dios. Comenta amén si este mensaje habló a tu corazón. Tu comentario no solo refleja tu fe, sino que también puede inspirar a otros a reflexionar y acercarse a Dios. No subestimes el poder de tu testimonio. Comparte este video con tus amigos y familiares. Al compartir este contenido, estás sembrando una semilla de esperanza y verdad en la vida de alguien más. Tal vez alguien necesita escuchar este mensaje hoy, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevarle consuelo y restauración. Si sientes que estás en un valle de huesos secos, donde todo parece muerto y sin esperanza, recuerda que Dios tiene el poder de traer vida a lo imposible. Si has estado lejos de su presencia, hoy puedes volver a Él. Su amor no tiene límites y su gracia es suficiente para restaurarte. Antes de concluir, quiero que hagamos juntos una breve oración. Señor, hoy me acerco a ti con un corazón humilde y dispuesto. Reconozco que he fallado y que necesito tu restauración en mi vida. Te pido que soples tu Espíritu Santo sobre mí, como lo hiciste en el valle de los huesos secos. Renueva mi corazón, dame un espíritu nuevo y ayúdame a caminar en obediencia a tus caminos. Confío en tus promesas y en tu amor eterno. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración con fe, confía en que Dios está obrando en tu vida. Su Espíritu Santo está contigo y su restauración ya ha comenzado. Que su gloria llene tu vida y tu hogar, y que puedas experimentar el poder transformador de su presencia. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través del libro de Ezequiel. Si quieres seguir explorando los misterios y mensajes de la Biblia, te invitamos a ser parte de esta comunidad de fe. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las verdades que cambiarán tu vida. Dios te bendiga y hasta pronto.